Estamos. Ahí vamos. ¿Qué? A ver, poneme el audio. Oh, Sí, pero no ¿y por qué escucho. mejor no aprendí? Pero ¿y si lo... Está activado. Pau, tenés desactivado el audio, no se escucha. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? No, que estoy tratando de Sí. pasarle info a Romy, que dice que no puede ingresar. Claro, sí, es lo que yo les dije, que era la misma, pero
A ver. La misma tentación. Voy a sacar la foto. Bueno, ahí va. Ahí están entrando. Ahí está. Bueno, seguimos. Que habíamos quedado en la articulación trocoide. ¿Sí? A ver si hay alguien más esperando. No, no hay nadie más. Si ya saben de alguien más, ahí está. ¿Alguien más? Bueno, entonces, la trocoide era la de radio cubital proximal. ¿Sí? Vamos a la artrodia. La artrodia es que las superficies articulares son planas. ¿Sí? Entonces se deslizan una sobre otra. Ahí está entrando Estela. Bien. No son axiales, ¿sí? Porque no axial quiere decir que realizan sus movimientos sin respetar ningún eje, ¿sí? O sea, no utilizan ejes de movimiento. ¿Por qué? Porque las superficies son planas. Entonces, al hacer las superficies articulares planas, no, o sea, los movimientos los van a hacer en base a al peso que uno le ponga a la articulación. Y entonces esas articulaciones se van a ir como acomodando para poder hacer el movimiento del, por ejemplo, en este caso del carpo, ¿sí? En base a la presión que nosotros le ejerzamos o el peso que nosotros le pongamos a la articulación, es cómo se va a mover la superficie contra la otra superficie, porque al ser planas no tienen un eje, ¿ok? Por eso son no axiales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Chicas? Bien. Bueno, entonces, ahora, viendo todo el tema de las articulaciones y las superficies articulares y bla, 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 vamos a pasar al músculo. ¿Sí? Chan, chan. Que no sé si quedó claro la vez pasada o no. Acá por lo menos ya tengo un dibujo que mostrarles, chicas. El otro día era con el libro, era un desastre. Pero bueno, por suerte vamos mejorando. Bien. Vamos a hablar de la estructura del músculo estriado. Tenemos tres tipos de músculos, ¿sí? Tenemos el músculo estriado esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿sí? El estriado y esquelético es en general el que mueve el cuerpo. Es el músculo que mueve el cuerpo. Es un músculo voluntario, ¿sí? Porque nosotros le mandamos la señal, o sea, el cerebro le manda la señal al músculo para que se mueva y el músculo se mueve. O sea, quiero flexionar el brazo y yo le mando la señal para que se flexione y el músculo se flexiona. Eso quiere decir que es un músculo voluntario. A diferencia de, por ejemplo, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco en el único lugar que se encuentra es en el corazón. Entonces, por lógica,
el movimiento que hace el músculo cardíaco, que es involuntario, ¿sí? Porque no se piensa en movimiento. El músculo lo hace para supervivencia, ¿sí? Y el otro músculo que tenemos es el músculo liso, que también los movimientos que hace el músculo liso son involuntarios, no los podemos pensar. ¿Por qué? Porque en general el músculo liso, chicas, todo esto no está acá escrito, así que si lo pueden escribir, genial. El músculo liso, ¿en dónde está? En general está en los órganos, ¿sí? Y en estructuras que hacen que, por ejemplo, pase la comida por el esófago. Ese movimiento lo hace el músculo liso. Entonces, no puede ser un movimiento voluntario, es un movimiento involuntario, ¿sí? En general está en el esófago, en el estómago, en el intestino, ¿sí? El músculo liso es el que se encuentra en los órganos y en estructuras grandes, digamos. En los vasos sanguíneos también. Y el músculo estriado es en general el músculo que mueve todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Aclarada esa parte? ¿Sí? Mejor, ¿no? Como para ya poder arrancar con lo que es la estructura del músculo, ¿sí? Entonces, la unidad básica del músculo es el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es lo que conforma, lo cierra al músculo, porque el músculo está formado ¿por qué? Por fibras musculares, ¿sí? Entonces, las fibras musculares van a estar dentro del sarcómero, ¿sí? ¿Qué contiene? Compartimientos cerrados situados entre discos, ¿sí? Que se llaman Z. Son las líneas Z que nosotros acá estamos viendo en el dibujo. A ver si lo pueden ver ahí. ¿Sí? Las miofibrillas, ¿sí?, son las que transcurren en forma paralela entre sí y a lo largo del eje longitudinal de la fibra muscular. A la fibra muscular la conforman miofibrillas, ¿sí? Son mínimas, ¿sí? Tiene estriaciones alternas. Unas son brillantes y otras son oscuras. Son las que acá aparecen como bandas A y bandas I. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, las bandas A, que son las oscuras, son las más gruesas. ¿Sí? Y las bandas I, que son las claras, son las más finitas. Las bandas A ver, porque ya estoy viendo que Gloria se agarra la cabeza. Ya, no, se están mareando, ¿no? ¿Estamos medio? ¿Vamos de vuelta? ¿Voy de vuelta? Bandas A, filamentos gruesos, ¿sí? Que son la miosina. La miosina son los filamentos gruesos. Son las bandas A que se ven acá en el dibujo. Que está rodeada por 6 filamentos finísimos de actina. Miosina y actina son los filamentos que hacen a la fibra muscular. ¿Ok? Acá está dividida la zona H, las bandas I, los puentes, como para que ustedes
se hagan una idea de cómo es que el músculo se contrae, ¿sí? La zona H, si ustedes lo ven acá, es la zona de acá del medio. ¿Bien? Y solamente contiene filamentos gruesos. No tiene filamentos finos. ¿Sí? Y los puentes, yo puse acá que los puentes son las proyecciones sobre los filamentos de miosina y representan una unión mecánica entre los filamentos de actina y miosina. Para que quede claro, esos puentes lo que hacen es que se unan la actina y la miosina en la contracción. ¿Ok? Díganme. ¿Mazo o bien? ¿O así? Dale, Estela. Pau, ¿este módulo después nos mandás? Este módulo es el que ya se les mandó. Vos decís de las... No, yo tengo este nomás. A ver, ¿quién me habla? Anabela. A ver, Ana, para que yo te busco. Ana, acá. Claro, ese es el módulo que se mandó. ¿Qué tenés, el módulo 1? Ah, pero... No, este es el 2. Ah, el 2. No, El 1 es este. sí, lo que no tienen es son estos dibujos. Sí, porque estas son las planillas que yo armé para darles la clase. Pero si quieren se los mando. Ah, está bien. Si quieren se los mando. Dale, porque ese está más resumido, me parece. Si les queda más claro se los mando. Sí, Sí, buenísimo. sí. Yo Por fin. después se lo paso porque la que hace toda la parte de mandar todo el material es Aye, así que ahora cuando terminamos se lo paso a Aye y se los manda. Sí, en esta está más resumido, tienen más dibujos también como para que entiendan un poco mejor lo que es la estructura del músculo y todo. Pero sí, no tengo drama, yo se los paso. Bien, escuchen. Ahora vamos, bueno, más o menos con lo que les estuve explicando recién, las diferencias de los músculos, ¿sí? Músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco. Acá hice como un resumen de músculo cardíaco y músculo estriado. ¿Sí? Entonces, lo que yo les había dicho al principio, que era que el músculo cardíaco, tenía movimiento involuntario, ¿sí? No era consciente el movimiento que hacía el músculo cardíaco, igual que el músculo liso. El sarcoplasma del músculo cardíaco es más fino, ¿sí? Y las fibras tienen comunicación entre ellas para conducir este impulso de la contracción. Si ellas no tuvieran comunicación, el movimiento entonces sería consciente, ¿sí? ¿Cómo pasa en el músculo estriado? Entonces, como no es consciente el movimiento, las fibras tienen que comunicarse entre ellas para poder conducir el movimiento, porque si no, el impulso de la contracción no se podría dar, ¿sí? Eso es más o menos, esperen que estaba viendo a ver si había alguien en sala de espera, no. Eso es más o menos entonces el resumen que yo hice de músculo cardíaco. ¿Ven? Ahí está Romy, vamos a meter otra vez. ¿Ok? ¿Sí? Acá Tizi, Gloria, Ana, Romy. ¿Quedó claro? ¿Sí? Acá las chicas. Gloria, Estela, Juana. ¿Sí? Romy, estás entrando. Bien. Entonces,
Músculo estriado. El músculo estriado, además, como ya dijimos al principio, que el músculo estriado, ¿qué era? Era todo el músculo que compone el cuerpo, que es el que nos da movimiento, ¿sí? Entonces, si pensamos, ¿cómo es el músculo? El músculo que tiene tendón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tendón es la parte donde se va a insertar en el músculo, ¿sí? Ese es el tendón, es la parte más gruesa, digamos, ¿sí? Es más blanco, el tendón siempre se ve un poco más blanco, más denso, y es la extremidad del músculo, ¿sí? Es el final del músculo donde se va a insertar en el hueso. Y el vientre muscular es el cuerpo del músculo, ¿sí? Es lo que lo rodea. ¿Sí? Entonces tiene como un poco más de forma que lo que es el músculo cardíaco y el músculo liso. Más que nada, también el músculo estriado, que es lo que puse acá, trata de hacer los principales movimientos y mantener la postura del cuerpo. Si nosotros no tuviéramos músculo estriado, no podríamos quedarnos erguidos, por más que tengamos huesos. Si los huesos no están unidos por los músculos, teníamos una lombriz. Bien. ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos ahí? Entonces, el músculo estriado es lo que tiene las fibras musculares también adentro del vientre muscular. Y ahí vamos a ir entonces. Vamos a ver a las funciones del músculo ahora. ¿Sí? Funciones del músculo. Propiedades del músculo. Son 5. Romy, te veo agarrándote la cabeza. ¿Cómo venís? Que pudiste entrar ahora. Romy Milano. ¿Bien? Bueno, propiedad del músculo. Excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad, viscoelasticidad y tono. ¿Sí? Excitabilidad es la capacidad que tiene de responder a determinados estímulos. ¿Sí? Es lo que hablábamos esto de hacerlo consciente al movimiento. ¿Sí? Entonces tiene esta capacidad de poder responder al estímulo. Los neurotransmisores como la acetilcolina, que no importa, no viene al caso, son los que hacen que respondamos al movimiento. O sea, quiero agarrar esto, tengo esta capacidad. El músculo tiene esa capacidad. Contractilidad. Tiene la capacidad de acortarse y generar tensión después de recibir el estímulo. ¿Sí? Seguimos. Yo recibo el estímulo, el músculo se contrae por esta misma propiedad de contractilidad. ¿Sí? A partir de el estímulo se puede acortar el músculo. Lo mismo pasa en la extensibilidad. Así como se puede acortar, se puede estirar. ¿Sí? Y viscoelasticidad es que el músculo es capaz de recobrar su longitud original después de una contracción o de un estiramiento. ¿Sí? Vuelve a su forma normal, digamos, por esta misma capacidad de viscoelasticidad. ¿Bien? Y el tono es la propiedad que tiene el músculo para mantenerse en un estado de permanente semicontracción.
¿sí? Porque es esto, es como que todo el tiempo el músculo está trabajando. Entonces, eso es el tono muscular, ¿sí? A eso se le llama tono muscular. Bien, entonces, las propiedades del músculo son 5. Excitabilidad, contractilidad, extensibilidad, viscoelasticidad y tono. ¿Bien? ¿Quedaron claras esas? ¿Sí? Bien. Genial. Seguimos. Clasificación de los músculos. La clasificación de los músculos se va a dar a partir de la estructura interna de los músculos y la disposición de sus fibras. Tenemos tres formas: fusiforme o longitudinal, peniforme y segmentadas. ¿Sí? Más que nada, esto es así como a modo de nota, tampoco lo tengan muy en cuenta, no lo voy a tomar como algo muy importante. El fusiforme o longitudinal es que las fibras están paralelas y recorren toda la longitud del músculo. En general aparecen en los músculos de las extremidades, ¿sí? Brazos y piernas. Tiene este tipo de músculo. Bien. El músculo peniforme tiene forma de pluma y el tendón es un tallo, ¿sí? Las fibras están orientadas en sentido diagonal a la dirección de la tracción. ¿Se entendió? No se entendió nada. Más. Estas peniformes se dividen en tres. Pueden ser unipenados, bipenados o multipenados. Unipenado es que en un lado del músculo tiene tendón. ¿Sí? Por ejemplo, el músculo semimembranoso. Igual ahora más adelante, ahora ya que esto quede claro, una vez que esto quede claro, ya empezamos a avanzar y a ver músculo por músculo, ¿sí? Así que no se preocupen que no, si no tienen ni idea cuál es el semimembranoso, no importa. Pero a modo de nota, sepan que el semimembranoso es unipenado, ¿sí? Y que de un lado tiene tendón. ¿Bien? El bipenado es que converge a ambos lados sobre el tendón. Por ejemplo, el recto femoral. ¿Sí? El recto femoral entonces converge en los dos lados en tendón. El multipenado quiere decir que converge sobre varios tendones, como por ejemplo el deltoides. Ese sería el que es peniforme. Los peniformes entonces, resumo más todavía. Peniformes tienen forma de pluma y tienen tendón. ¿Sí? Pueden ser unipenados, o sea, con un solo tendón, bipenados, dos tendones, o multipenados, que tengan varios. ¿Sí? Como para que quede así como resumidito. Unipenado entonces puede ser el semimembranoso, bipenado el recto femoral y multipenado el deltoides. ¿Ok? Segmentada.
es que el vientre muscular está dividido por tendones. Y sería el recto abdominal. ¿Bien? Sencillo. Chicas, otra vez está por terminar esta reunión, así que acuérdense, vamos a volver a entrar otra vez. Pero vamos bien, ¿no? Sí, ¿no? Bien, genial. Seguimos. Tipos de contracción muscular. Esto sí me interesa que lo sepan bien, que les quede claro. Así que si en esto tienen duda, me preguntan. Esto sí me resulta más importante que saber si es bipenado, unipenado, ¿sí? ¿Ok? Tipo de contracción muscular. Se dividen en dos grupos. Si pueden ver, yo acá hice 3 cuadros. Pero primero vamos a explicar los dos grupos. Estáticos o dinámicas. Esos son los tipos de contracción. Acá están las isocinéticas. Yo le anoté también las isocinéticas, pero la isocinética la vamos a dejar de lado porque se usa cuando tenemos un aparato, una máquina que controla la contracción. ¿Sí? Por eso se llama isocinética, porque se hace con una máquina, con un aparato que no tenemos. Entonces vamos a saber que nosotros la contracción muscular se divide en dos grupos, estática o isométrica y dinámicas. Las estáticas es cuando el músculo desarrolla una tensión para mover alguna parte del cuerpo, pero la longitud del músculo permanece invariable. No se modifica la dirección entre el origen y la inserción del músculo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que hacer, que el movimiento que voy a hacer para que se contraiga el músculo no va a ser un movimiento, por ejemplo, como el de flexión o extensión, que es donde se acortan y se alargan los puntos de inserción. En este no hay, a la vista no hay movimiento de músculo, pero sí se está contrayendo el músculo. ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de movimiento podemos hacer en una contracción estática? ¿Sí? Sentadilla, por ejemplo, sobre la pared. Sentadilla isométrica, estática. Sentadilla ¿Puede ser? estática. ¿Cómo sería? ¿Apoyado contra la pared se puede? ¿Sentadilla estática? Sí, pero no, si vos haces el movimiento de sentadilla ya no sería estática. No, esa sería dinámica, pero Claro. la estática sería si yo me quedo apoyada contra la pared en un tiempo determinado. Claro. Ahí sería un movimiento estático, exacto. O una plancha, También. La plancha, claro. ¿sí? En una plancha estoy haciendo contracción muscular, pero no se ve. Lo mismo que dice Anabela en la sentadilla. Yo en la sentadilla contra la pared estoy en posición de sentadilla, pero no me estoy moviendo. Pero mis músculos sí se están contrayendo. ¿Bien? Esa es la contracción muscular estática. Profe, una consulta. ¿Eh? Una consulta yo. Sí, decime, Ana. Sí. La estática también puede ser, por ejemplo, cuando hacemos esto, ¿no? Que quedamos ahí. Claro. Sí. Y, por ejemplo, si yo estoy así y hago esto ya no es estático, ¿no? No. No. Por más que Ahí este ya sería sector... una contracción concéntrica. Pero venís de una contracción estática. Eso es lo que... Claro, porque como combina las dos, ¿o no? Claro. Vos venís de una contracción estática a una concéntrica, dinámica. Pero me quedó claro. estática pura sería
que vos acabas de hacer, ahí estoy haciendo una contracción. Estoy mantengo ahí, pero mis músculos se están contrayendo, pero yo no veo el movimiento. Eso es la contracción estática. Ya, dinámica es cuando hay un movimiento, yo hago el movimiento para que se contraiga o se extienda el músculo, que puede ser concéntrica o excéntrica. ¿Sí? Sí. Concéntrica. Lo mismo pasa, ¿Qué? lo mismo pasa con la parte baja, ¿no? Del miembro inferior. Lo mismo, Lo exactamente. mismo si yo separo la pierna y la dejo quieta. Es para las dos partes del cuerpo igual, lo mismo. Puedo hacer la contracción estática en las piernas y en los brazos. Puedo hacer la contracción estática en los glúteos, como en el pecho o, bueno, en espalda, sí, también se puede hacer una contracción dinámica. ¿Sí? Sí. Entonces, dinámica, tenemos dos tipos, concéntrica y excéntrica. ¿Sí? La concéntrica es que desarrolla tensión suficiente para superar una resistencia, acortando y moviendo una parte del cuerpo. Acortando, entonces, ¿qué hacemos? Cuando contraigo, por ejemplo, flexión. Eso es una contracción muscular dinámica concéntrica. Y excéntrica dice que es cuando una resistencia es mayor que la tensión del músculo, de manera que se alarga. Entonces, extiendo en una extensión, estoy alargando el músculo y estoy haciendo una contracción muscular. Excéntrica. ¿Bien? ¿Qué otro movimiento con contracción excéntrica podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Hoy Anabela dijo en estática la sentadilla sobre la pared. Si vamos a hacer la dinámica, la sentadilla, ¿cuándo es concéntrica y cuándo es excéntrica? La sentadilla. Y concéntrica es cuando hace la flexión, o sea, cuando baja. Y la excéntrica es cuando sube. Bien. Cuando hace la extensión. Exacto. Perfecto. Y entonces, Ana Paula, lo que vos me decías hoy recién, si se puede hacer con la parte inferior, ¿sí? Ahí estamos haciendo la concéntrica y excéntrica con piernas. ¿Bien? Genial. Bien, ¿quedó claro ese tipo de contracciones? ¿Sí? Profe, otra consulta. Sí. Por ejemplo, cuando hago, ahí se me confunde cuando, no sé si actúa la cadera, la rodilla. Cuando hago, ¿cómo se dice? A ver si me puedo ver bien. Esto que hacen así, y bajan. Sí. Acá, ¿qué sería? Se trabajan dos articulaciones ahí, ¿no? Sí. La cadera y la rodilla. Y ahí sería flexión de rodilla, Sí. sería concéntrica, y ahí cuando la estiro es excéntrica. Exacto. Y en la cadera, ¿qué sería? ¿Lo mismo? Lo mismo. Esta parte ahí, y ahí. Claro. Lo mismo. Pero